Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con Fanny Reinstein, viuda de Merovich, del profesor Balfour Merovich, de la UNI, a quien conocí en 1967, cuando ingresamos una serie de muchachos apasionados de la ciencia, y el profesor Balfour Merovich pues era el rey del laboratorio de física de la UNI, que estaba en el pabellón central. Muy metódico, muy disciplinado, ordenado. Era realmente un personaje, porque nosotros que veníamos de todo el Perú, medio caóticos, obviamente tuvimos que ponernos en orden de experimentación. Y siempre nos hemos preguntado, ¿de dónde venía Balfour? Sabíamos que venía de Rumania, pero realmente no sabíamos mucho su historia, era una intriga. Estamos con Fanny, su viuda, y nos va a contar dónde nació Balfour. Balfour nació... Gracias por invitarme al programa. Balfour nació en Rumanía y vivió ahí, pasó la guerra junto con sus padres y hermanos. Sobrevivieron felizmente a la guerra y salieron de Rumanía. Yo lo conocí a Balfour en casa de unos amigos. Simpatizamos. Él, mientras estudiaba para obtener su grado de magíster, estudiaba en el Technion en Haifa. Que es una gran institución en Israel, claro, ¿no? Así es. En esa época se comparaba, dicho sea de paso, yo trabajaba en el Technion como guía de turistas. Entonces acostumbraba a decir que el Technion era para Israel como el MIT, claro. Como el MIT era para Estados Unidos. Y sé que fue creado antes que el Estado mismo de Israel, me dicen. Sí, así es. ¿Y qué te parecieron los científicos? ¿Tú conocías a ellos? Yo los conocía. ¿Raros o no? No, yo conocía, él tenía muy buenos amigos ahí en la universidad. Y bueno, de paso contaré que un día me dijeron a mí como guía de turistas que iba a venir una persona del Perú a visitar el Technion. Era un día viernes y yo estaba casi segura que era el embajador del Perú en Israel, pero resultó ser ni más ni menos que Aya de la Torre. Caramba, ¿sí? Sí, él tenía interés en conocer algo sobre la desalinización de las aguas del mar. Claro, pero eso no se hacía ahí. Entonces, yo no sabía hacia dónde llevarlo, y lo que se me ocurrió es que Balfour trabajaba en el departamento de física, entonces llevarlo ahí. Y él le enseñó otras cosas, no lo que exactamente Aya de la Torre quería. Uh-huh. Pero bueno, entonces ahí conocís... No es ahí, yo ya lo conocía, claro, yo ya lo conocía y ya estaba casada con Balfour. Ah, ya eras... Sí, bueno, porque pasaron algunos meses. Dime, pero una pregunta. A veces los científicos un poco causan cierto recelo, son raros. Balfour no, era muy, digamos... No. Normal. Sí, era normal. Sabía idiomas, nos comunicábamos en ese entonces, nos comunicábamos en francés. Hablábamos en francés, él tenía como segundo idioma, aparte del rumano sabía francés. Yo había estudiado en Lima, había estudiado francés y era el único idioma que teníamos en común. Claro. Y finalmente él viene a Perú. ¿Tú lo trajiste entonces? Yo lo traje, sí. Yo lo importé. Así es. Yo me vine... ¿Pero por qué te viniste tú a Perú? ¿Por qué regresaste? Porque extrañaba mucho. ¿Verdad, no? Sí, extrañaba mucho a mi familia, y entonces me vine al Perú. Pero antes de venir vi qué posibilidades había en el Perú para que él trabajara en la UNI. Yo vine al Perú un año antes que él, porque él tenía que terminar sus estudios y hice los trámites, conocí a algunos físicos de la UNI. Entonces hice los trámites para que le den un trabajo. Ah, o sea que tú fuiste el contacto también con
con la parte científica de Perú. Así es. Creo yo, me parece que la primera persona que yo conocí cuando fui al departamento de física fue a Víctor Latorre. Seguro, él era el organizador, promotor de la física. Claro, para esto, tengo una carta, todavía encontré una carta de 1967 de el doctor Pablo Willstatter. Claro, el decano, pues, que luego se fue al Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, que él envió una carta a Balfour diciendo que si quería venir a trabajar al Perú con un contrato de 2 años, pero primero tenía que ver obtener los fondos de la Fundación Ford. Ciertamente en esa época teníamos ese apoyo, pues. Y allí le explicaba de qué cosa se trataba, que había científicos jóvenes y necesitaban de más, y que lo pensara y después se iban a comunicar con él. Bueno, entonces ya en ese entonces él tenía, Balfour tenía la idea de que podía venir al Perú, más que yo me vine al Perú. Claro, y bueno, y él estuvo pues acá en la Facultad de Ciencias, en un ambiente internacional, porque también había otros jóvenes profesionales de Argentina, de Alemania, Manfred, que tú conoces muy bien. Sin embargo, lo triste de este asunto, él era experto en láser, siempre andaba con su cosa de láser. Él había estudiado, le interesaba mucho óptica, ¿sí? me acuerdo del libro de óptica, y él en el año 72, a comienzos de año, vinieron del Instituto Politécnico de Rensselaer, vinieron dos conocidos científicos, los doctores Robert Resnick y Harry Minors. El autor de ese gran libro de física que teníamos. Así es. Y hablaron Balfour se hizo amigo con ellos y hablaron sobre la posibilidad de que Balfour viajara a Rensselaer en Troy con una beca, y viajó al Instituto Politécnico durante 6 meses, creo que estuvo ahí, y ahí aprendió a construir el rayo láser. Él vino al Perú con un rayo láser construido ahí, completamente construido por él, y trajo el tubo para hacer acá el primer para hacer el primer rayo láser en el hacía Perú. También los hologramas y cosas. Así es. Y dice que causó sensación. Así es. Eso fue en el año 72, y dice que los materiales usados para el rayo láser, no hablamos los equipos, todos los materiales ascendían a casi $250. Sí, caray. Entonces, Claro, y ahora se puede encontrar en la tienda del dólar. Sí, todo tiene hasta... Toda la tecnología ahora es pues muchísimo más. Ahora, el otro tema que él iba a decir que era triste, pues que hubo controversias en la facultad, las autoridades no comprendían bien el tema de la ciencia, sobre todo de los profesores extranjeros, que fue desastroso para el Perú porque muchos se fueron. ¿Cómo vivió Balfour esa situación? Eso fue muy difícil. Eso fue en el año 77, cuando era era como ahí se separaron, digamos, eran los científicos y los ingenieros. El que dirigía entonces la UNI era el ingeniero Cabrera. El doctor, bien bravo. Bien bravo, claro. Bien bravo, a mí me votó prácticamente. No me votó, pero no me dio licencia con goce de haber para irme, y expulsó a varios de mis amigos. Claro, me imagino, creo que también fue expulsado en ese entonces Benjamín Marticorena. Benjamín, Javier Verástegui, varios fuimos, era bravo. Pero curiosamente cometió tenía un montón de errores, pero uno fue fatal para él. Ayudó a desarrollar el examen de admisión de su hija y fue bueno. Sí. Pero perdimos mucha gente y efectivamente fue, digamos, el inicio, el declive de la Facultad de Ciencias con la departamentalización. Ahora, ustedes tuvieron ¿cuántos hijos? 2. 2, y aquí tenemos a Philip. ¿Y tú estudiaste en la UNI? Sí. ¿En qué año ingresaste? Yo entré en el año 84.
En el 84. En el 84. Sí. ¿Papá todavía vivía? Él todavía vivía, estuvo ya poco tiempo en la uni, porque ya enfermó después. Sí. Claro, él fallece el año siguiente, el año 85. Entonces conviví poco tiempo con él. Pero para mí la uni era algo muy familiar, porque desde chico había estado yendo a la uni. O sea, tu vocación electrónica nació en esta constante visita a tu padre en la uni. ¿Qué te parecía el ambiente de la uni? Era muy interesante. Siempre de chico había pensado, bueno, uno siempre quiere emular al papá. Y había pensado también hacer, quizá estudiar física. Pero por otro lado veía que como físico en el país solamente era ser profesor. No había mucho campo. Hay también investigación. Hay pero investigación, pero más que nada era mucho el tema de profesor. Además, su dedicación principal era profesor. Trabajó bastante en laboratorio, desarrolló algunas cosas, pero era más que nada docencia. Entonces busqué algo más o menos afín que me interesara y fue el tema de la electrónica. Ahora, ¿tu padre tenía algo de laboratorio en casa? ¿Te hacía jugar con cosas o cómo fue? No fue mucho. No es que haya tenido muchas cosas en casa para jugar, pero sí recuerdo muy bien cuando nos llevaba al laboratorio y veíamos bueno, primero fue el impacto con el tema del láser, cuando recuerdo que alguna vez lo llevó a casa, digamos en ese entonces en el Parque Amoretti, en Pueblo Libre, y hizo una proyección del láser desde la casa donde estábamos hasta existía el cine Ídolo en ese entonces. Entonces estaba pues a unos 200, 300 metros de distancia y se veía una luz y todos los vecinos estaban intrigados qué cosa era esa luz que estaba iluminando el cine. Y bueno, como eso, también tenía pues el tema de los hologramas, que eran esas figuras fantásticas. Sí. Recuerdo que tenía un avioncito de juguete puesto ahí, también un elmo, esas figuritas pues en tridimensional, que era realmente impactante. Y lo más impactante era cuando se quebraba uno de estos vidrios que tenían esa imagen tridimensional y de repente veías pues que seguía la misma imagen tridimensional. No es que veías un pedazo de la figura, entonces era algo fantástico que realmente asombraba. Bueno, yo les agradezco mucho por esta visita. Gracias por venir. Ha sido un recuerdo del profesor Balfour Merovich, que fue realmente muy importante para la carrera de muchos de nosotros y que nos da realmente tristeza que las autoridades de esa época no hayan comprendido el valor de la cooperación internacional, una universidad internacional. Tú sabes, Fanny, que vamos a hacer la Universidad Científica Internacional pensando en esos tiempos, porque siempre ha sido la ciencia así. De modo que, bueno, felicitaciones. ¿Y tu otro hijo a qué se dedica? Bueno, mi hija también estudiante de la uni, ella estudió Ingeniería y Sistemas. O sea, los dos estaban los dos estaban ligados a la universidad y cuando eran chicos, además, Balfour los llevaba siempre a los laboratorios. Claro. Entonces, así es. Bueno, gracias Fanny, gracias Philip por venir con tu mamá, recordando a Balfour, un gran profesor. Amigos, con nosotros será hasta un próximo tema.